Damos comienzo aquí a nuestra última unidad del programa de estudios de este curso, Sociología de la Cultura Digital, nuestra cuarta unidad titulada Problemas, Tendencias y Debates abiertos sobre la cultura digital. Se trata de alguna manera de explorar, no los vamos a visitar de manera acabada, algunos ni siquiera, al menos mínimamente los vamos a nombrar, pero se trata de visitar y de recorrer algunos debates abiertos, ¿sí? Sobre cuestiones emergentes dentro de la cultura digital. Eh, Quiero insistir en esto, son debates que se dan dentro de la sociología y de las ciencias sociales en general, y no siempre tienen que ver con todos los procesos o la fenomenología emergente en el contexto de nuestra experiencia social de la cultura contemporánea. Pero de alguna manera vamos a visitar al menos problemas con la ayuda de algunos textos, además, en dos o tres cuestiones, que además nos complementan, ¿sí?, con la manera en que hemos revisado los aspectos centrales, nodales, descriptivos de la cultura digital. Por un lado vamos a trabajar toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cultura y semiosis, por así decirlo, ¿no? Con capital y semiosis, ¿no? Plataformas, algoritmos, big data, de una manera muy por arriba, muy incidental. Vamos a hablar algo de inteligencia artificial. Quiero hacer un paréntesis con esto. Este es hoy un tema de furiosa actualidad. Y si bien hay bastante trabajo ya de hecho nosotros tenemos un texto que visita esto, que recorre esto, que es algunos de los textos de Sadin, y Sadin es un autor que ya viene trabajando hace mucho tiempo sobre inteligencia artificial, mucho antes de que estuviera tan en el candelero, y hay otros especialistas que lo trabajan y demás. La aparición este último año tan fuerte en el escenario masivo, ¿sí?, en la escena masiva de los procesos de la inteligencia artificial, requieren un tratamiento muy cuidadoso y más largo probablemente. Así que bueno, será seguramente tema de una reprogramación el cuatrimestre próximo. Quienes les interese este tema pueden visitarnos en las clases del cuatrimestre próximo, me escriben, me avisan, ¿sí?, y las visitamos, pero será entonces, ¿no? Cuando visitemos, cuando trabajemos específicamente. De todas maneras, en la clase próxima, en el cierre de los contenidos de la materia, algunas cuestiones diré sobre los problemas, los desafíos, las incertidumbres que abre los procesos de inteligencia artificial ampliados, los usos ampliados de la inteligencia artificial y su desarrollo exponencial en los últimos tiempos. Ahora, como les decía, entonces vamos a trabajar sobre tres o cuatro dimensiones o temáticas, ¿sí? Por un lado, recupero la relación entre capital y semiosis en el marco de la cultura digital, ¿sí? La economía de plataformas, la incidencia de los algoritmos y del Big Data. Bien, ahí hay todo un tema que vamos a trabajar, que es de reflexión entre cultura y economía. Por otro lado, otra gran corriente de ideas y de pensamiento respecto de algunos problemas y fenomenologías específicas de la cultura digital tiene que ver con lo que recorre alrededor de las sociologías de las emociones, las nociones o las hipótesis del posthumanismo, los problemas de la hiperconectividad y de la desconexión. Bien, ahí alrededor de la emocionalidad, de la relación entre cultura y emociones, también tenemos otro tópico que vamos a desarrollar en esta nuestra unidad número 4. Y también vamos a tener un espacio para reflexionar sobre los dilemas de las ciencias sociales y del arte frente a las transformaciones culturales en proceso, ¿no? Y vamos a tratar de pensar en términos históricos más generales, las persistencias, las reconfiguraciones, los estallidos de lo que llamamos el programa cultural de la modernidad. En este
camino vamos a empezar trabajando el primer tema, el primer tópico, que es el capital y semiosis, ¿sí? Y lo vamos a hacer con la ayuda de un autor. Hay muchas maneras en la cual podríamos trabajar sobre los aspectos económicos alrededor de la cultura digital y sobre los impactos en la producción y en la economía y en nuestra experiencia cotidiana, no en la economía como una cosa rara de especialistas, o de financistas, que también eso importa, pero en este caso también para pensar cosas que impactan en nuestra vida cotidiana, en nuestro trato y contrato permanente con los mundos económicos, en la producción y reproducción de nuestra propia vida. Lo vamos a hacer, les decía, visitando el trabajo de un autor muy interesante, estas lides, que es Snisek. Nick Snisek es un académico, economista, eh, además filósofo y psicólogo y especialista en psicología, canadiense, que trabaja sin embargo en la King's College de London, es especialista en economía digital y en general su trabajo está enmarcado en una teoría de índole política o en una corriente de teoría política que se llama el aceleracionismo. Nada, no llevaría mucho tiempo ahora, pero ustedes pueden, si les interesa, investigarla, incluso algunos libros en español editados por Caja Negra, de Snisek en particular y del aceleracionismo en general. Lo que nos interesa a nosotros rescatar es de este libro Capitalismo de Plataformas, es su descripción, ¿sí? Sobre el fenómeno. Una cosa a pensar antes, digamos, que esta cuestión, o algunas informaciones para ustedes contextuales a entrar a contarles un poco qué es lo que nos va a proponer el autor. Tienen que ver con que todo el fenómeno de la economía digital o de la digitalización de la economía, o si quieren pensarlo de otra manera, de la incorporación masiva y ampliada de tecnologías digitales en los procesos productivos y en los procesos económicos, en toda la gama de los procesos productivos económicos, y en todos los estamentos, ha tenido muchas maneras de ser estudiado, de ser abordado, de ser nombrado, de ser de alguna manera descripto, ¿sí? Entonces, y en esto también hay varias escuelas o miradas, ¿sí? Que nombran el fenómeno de manera diferente. Tenemos, por ejemplo, algunos que llaman a todo este fenómeno el fenómeno de la economía compartida. Es una teoría que viene ya desde los 70, para comenzar a pensar esta cuestión. También la economía del trabajo temporal. Hubo algunos autores en los 80 y demás que empezaron a llamarla como la cuarta revolución industrial, otros también como la economía colaborativa. Bueno, son todas de alguna manera terminologías emergentes y específicas que tienen que ver con tratar de captar las especificidades o aquellos elementos más destacados de todo este proceso que les reseñaba, de incorporación ampliada de tecnologías digitales en los procesos productivos, en los procesos económicos. Lo que tenemos además son, o todos estos procesos, la voluntad de captar este proceso de incorporación ampliado y también el proceso de que a partir de esa incorporación ampliada de tecnologías digitales en los procesos productivos aparecen también otros tipos de tecnologías emergentes y de formatos emergentes para la economía, las plataformas, el Big Data, la fabricación aditiva, la robótica, la inteligencia artificial de la que hablábamos hace un rato, el machine learning, la Internet de las cosas, bueno, toda una serie de cuestiones que van a presentar un nuevo esquema de juego y unos nuevos jugadores, y en muchos casos unas nuevas reglas del juego, para la producción y reproducción del capitalismo a escala global. Como ven, lo que tenemos es una gran variabilidad de fenómenos y de fenomenologías, de procesos, de elementos en juego, y entonces todos los autores buscan hacer eje en algún
cuestión específica o tener algún tipo de perspectiva específica. El caso de Zizek, el eje donde se paran son los asuntos económicos propiamente dichos, es decir, enfocados, por ejemplo, en las cuestiones de propiedad y de rentabilidad. Son formas clásicas de ver el proceso económico o de estudiar los procesos económicos. Y él no es que esté negado a las cuestiones nuevas, sino que lo que dice es, bueno, como todas estas cuestiones, tanto emergentes como que se introducen dentro de los procesos económicos, de algún modo ponen en jaque o reconfiguran o generan cambios en estos dos aspectos, los aspectos de propiedad y de rentabilidad dentro de la economía a escala global, sumado a esto el vínculo capital-trabajo. ¿Sí? Es decir, en estas cuestiones de propiedad y de rentabilidad, ¿sí? Siempre está mezclado el vínculo o está de algún modo jugando el vínculo capital-trabajo. Entonces, bueno, propiedad, rentabilidad, vínculo capital-trabajo son tres cosas que ustedes al leer los textos que les comparto de Zizek van a encontrar jugando y van a tener que mirar cómo el autor, de alguna manera, poner atención a cómo el autor piensa estas cuestiones. Zizek lo que hace de alguna manera es, en este texto que yo les comparto, es una historia económica del capitalismo y de la tecnología digital, o de algún modo una historia económica del capitalismo contemporáneo. En esta historia económica va a poner el acento en lo que él llama la economía digital. La economía digital, entendida como modelos de negocios que dependen de las tecnologías informáticas y la Internet. ¿Sí? Es decir, bueno, lo que tenemos es, dentro de en la historia económica del capitalismo contemporáneo y su relación con la tecnología digital, tenemos la emergencia de algo que vamos a llamar economía digital. ¿Sí? ¿Qué es la economía digital? Bueno, modelos de negocios que dependen centralmente de tecnologías informáticas y de Internet. Y él va a decir, como su hipótesis, va a defender como hipótesis interpretativa de todo el fenómeno alrededor del capitalismo contemporáneo, va a ver que es la economía digital, es decir, repito, estos modelos de negocios que están montados sobre las tecnologías informáticas y sobre la Internet, son el sector más dinámico de la economía contemporánea. Primero son eso, el sector más dinámico de la economía contemporánea, pero además son o adquieren, ¿sí?, centralidad en el entramado económico. ¿Sí? Estos modelos de negocios son cada vez más importantes por su dinamismo y porque de alguna manera entretejen a todo el resto de la economía de tal manera que su colapso podía ser demoledor para el sistema en su conjunto. Y en tercer lugar, la economía digital es, por esto mismo, ¿sí?, por la sumatoria de estas dos cuestiones anteriores, por ser el sector más dinámico, por tener centralidad en el entramado de la economía general, ¿sí?, es el modelo hegemónico. ¿Sí? Y como modelo hegemónico es la alternativa del capitalismo contemporáneo para relegitimarse. Un capitalismo que venía en especial en la segunda parte del siglo XX de crisis en crisis, y que de algún modo ha entrado el siglo XXI alrededor del año 2008 y más, tuvo otra crisis muy grande, encuentra en la economía digital, ¿sí?, una nueva fuente de fortalezas que le permiten relegitimarse como modelo de organización económica y social preponderante para el Occidente al menos, y para el Oriente crecientemente. Efectivamente, lo que va a proponer Zizek, o lo que va a hipotetizar Zizek, es que las reestructuraciones que el capitalismo requirió después de las sucesivas crisis, desde finales de la posguerra, las crisis, diríamos que empiezan a aparecer ya en los tardíos años 60, pero que se hacen patentes en los años 70, que implican la revolución, la reposición conservadora de los años 80, ¿sí? Bueno, lo que se llamó al finales de los años 70 la crisis del estado de bienestar, ¿sí? Ese estado productor, ese estado dinamizador de la economía que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, y además un estado social, ¿sí? Bueno, ese estado social, sobre todo en la Europa occidental y en buena parte de Estados Unidos también, ¿sí? Ese estado muestra límites a su desarrollo,
muestra límites a sus capacidades de dinamización de la economía y aparece lo que llamamos la reacción conservadora, ¿no? El regreso de algún modo de teorías que implican una retracción de la función económica del Estado. Bueno, y ahí aparece ya toda una serie de crisis que van y vienen durante los 80, durante los 90, crisis internacionales, crisis que tienen que ver con las energías, crisis que tienen que ver con el medio ambiente, crisis que tienen que ver con la volatilidad del capital financiero. Bueno, no vamos a hacer acá toda una cuestión, pero tomemos como un dato esto a los que les interese, si no me preguntan y les doy qué fuentes pueden leer para informarse sobre estas cuestiones que, aunque parecen lejanas en el tiempo, inciden claramente sobre aún hoy la configuración de la economía internacional. Pero bueno, lo que dice Nietzsche que es, bueno, estas crisis del capitalismo emergen, se intenta reestructurar, y en la reestructuración que el capitalismo hace de sí mismo una y otra vez van emergiendo nuevas tecnologías, nuevas formas organizacionales, nuevos modelos de explotación, nuevos mercados también y nuevos tipos de trabajos. Y todo este proceso, que no se da de un día para el otro y que no se da de una vez y para siempre y que no todos los cambios son al mismo tiempo, culmina avanzando las primeras décadas del siglo XXI en la aparición en el capitalismo avanzado de un nuevo centro de su actividad, que es el centramiento del capitalismo en la extracción y uso de un tipo de materia prima particular y de alguna manera inédito. Este tipo de materia prima son los datos. Y ojo, los datos, aquí pensados, distintos del conocimiento. No son los datos del conocimiento que producido por la ciencia, por la racionalidad, etc. No. Son los datos producidos por los sujetos en sus interacciones económicas, pero también en sus interacciones sociales, políticas, educacionales, del rango de que sean. Los datos que produce la interacción social. Y estos datos requieren, ¿sí? Para captación y registro, almacenamiento, la recuperación de estos datos, es decir, la extracción y uso, van a requerir de una vasta infraestructura para detectar, grabar y analizar los datos. En síntesis de lo que decíamos es, los datos son la nueva materia prima del capitalismo global. La fuente de esa materia prima son las actividades de los usuarios, y estos datos, esta nueva materia prima, es la que, esta nueva materia prima es la que dinamiza centralmente la economía mundial. En el siglo XXI, lo que empieza a aparecer además es un proceso tecnológico, pero también de tecnología social, de abaratamiento de la extracción, del almacenamiento y del análisis de esta materia prima, de los datos. Los datos, en este sentido, sirven y en esto nos va a aclarar un poco en qué sentido son una materia prima, sirven según Snisek, a funciones capitalistas clave. En primer lugar, los datos sirven para educar y dar ventaja a los algoritmos. Y los algoritmos finalmente son los que comienzan al menos a generar esta rueda productiva de abaratamiento de la extracción, almacenamiento y análisis de los datos, ¿sí? Lo primero que aprenden y se educan los algoritmos es en buscar datos y volver a extraerlos y a generar esa rueda de dinamización. En un segundo lugar, además, los datos habilitan la coordinación y la deslocalización de los trabajadores. De algún modo, lo que antes debía estar para producir materiales, para producir mercancías, para producir valor en términos físicos, debía estar agrupado en unidades de funcionamiento, las fábricas, las oficinas y demás, ahora pueden estar
deslocalizados. ¿Sí? Y ahora se pueden producir cosas de manera deslocalizada porque lo que une la función de estos sujetos que trabajan y producen, de estas unidades de producción deslocalizadas, es una gestión de integración de datos. Por otro lado, los datos optimizan y flexibilizan procesos productivos. Los datos del mismo modo transforman productos de bajo margen en servicios de alto margen y los datos permiten que el análisis de datos sea en sí mismo generador de datos. Les dejo como, para no convertir esto en una clase que de algún modo ahorra la lectura del texto, les dejo como tarea o como sugerencia buscar estas 5 en el texto de Zizek, estas 5 funciones capitalistas clave que los datos van a dinamizar y que van a redescribir de algún modo, es decir, hacer que sean diferentes, les sugiero que vayan al texto y traten de explicar cada una de estas, de entenderla cada una de estas, y para esto vamos a abrir en nuestra aula virtual un pequeño espacio de foro donde les sugiero ir cada uno en una, pueden hacerlo, ¿sí? Explicando estas cuestiones. La hipótesis entonces de Zizek es que este nuevo modelo de negocios, con estos datos, que con esta nueva materia prima, con esta que redescribe estas funciones capitalistas clave, que las trae de nuevo, se de alguna manera opera sobre un nuevo y poderoso tipo de compañía, un nuevo y poderoso tipo de empresa que es la plataforma. En primer lugar, una primera cuestión para entender qué son las plataformas es entender que son infraestructuras digitales que permiten la intermediación, infraestructuras digitales de intermediación entre grupos. De alguna manera se posicionan entre actores, entre usuarios, haciendo de puente, pero también estas plataformas son el escenario donde las actividades económicas tienen lugar. ¿Sí? Entonces cumplen esta como doble función. La plataforma es el espacio donde la actividad económica o el escenario donde la actividad económica tiene lugar, pero sobre todo lo que hace la plataforma es ser intermediaria, poner usuarios, actores, ¿sí? Grupos que se necesitan mutuamente en conexión, facilitando esa conexión, ¿sí? Y tiene, en este sentido, como un gran valor agregado el que no tiene casi límites naturales al crecimiento, ¿no? Y que permite que los usuarios sean de alguna manera tengan relaciones recursivas, ¿sí? En algunos momentos alrededor de la plataforma puedan ser ocupar un lugar u otro en la cadena de intermediación. Y en este sentido, como intermediarias, las plataformas son creadoras de mercado. Es decir, no solo ganan acceso a más datos, sino a formas de gobierno y de control sobre, de alguna manera, las reglas del juego. Yo les sugiero, alrededor de la página 49, 50 del texto que les dejo, hay toda una serie de características que además complementan esto, sobre las características generales de las plataformas, no específicas sino generales de las plataformas, que yo les sugiero pensar también en base para pensar nuestro segundo parcial, ¿sí? Donde si bien las cuestiones artísticas, vamos a ir sobre cuestiones básicamente sobre el arte y el arte de la cultura digital, la experiencia y la práctica artística, fíjense que estos elementos de economía de plataformas nos permiten pensar algo que va asociado a la práctica de la experiencia, que es la circulación de las obras de arte. Y que sería interesante que de alguna manera intenten pensar e incorporar a sus reflexiones al respecto en el segundo parcial. Por último, me interesa dejarles, ¿sí?, como una sugerencia a explorar también lo que Zizek presenta como 5 tipos de plataformas, ¿sí? Dice, hay al menos 5 tipos de plataformas, es decir, 5 tipos de estas infraestructuras digitales de intermediación e interconexión entre agentes económicos. Dice, hay plataformas que son de tipo publicitarias,
como primera base, digamos, como lo primero que hacen es la extracción de datos. Hay plataformas que se les la llaman plataforma de la nube, que es de alquiler corporativo de servicios o de e-commerce, infraestructuras básicas de economía digital. Hay plataformas de tipo industriales, por ejemplo, la Internet industrial, los datos para eficientar procesos productivos, ¿sí? Las grandes compañías y las grandes corporaciones que han digitalizado muchos de sus procesos. Hay plataformas que son de productos, como, no sé, Spotify, por ejemplo, que convierte en un bien o en un servicio o bienes y servicios existentes en el mundo de lo no digital en bienes y servicios digitales. Y hay plataformas que él llama plataformas austeras, que son las plataformas de intermediación de servicios como Uber o Airbnb. Que son, los llaman él, casi empresas sin activos, ¿sí? Que lo único que hacen es precisamente esa intermediación. El libro ya tiene algunos añitos, ¿sí? Entonces lo que um, les propongo es del año 2016. Y uno dice, su edición en inglés. Dice, hace muy poco, tiene 7 años. Bueno, pero en 7 años la economía de plataformas ha escalado muchísimo y ha cambiado muchísimo. Y en el medio, la experiencia social, esa experiencia social tan extraña y tan desarticuladora que fue la pandemia, también ofició como una suerte de plataforma de aceleración, o una plataforma, un escenario de aceleración de la economía de plataformas. Entonces, además, las invito a pensar qué otros tipos de plataformas han aparecido. ¿Han aparecido otros tipos de plataformas? Podemos pensar, o se han combinado estos tipos de plataformas que nos presentaba Ernizek. Bien, esta es la idea para ustedes, para que puedan revisar este autor. El otro texto que les dejé para esta semana, con la idea de complementar de alguna manera, por un lado, economía, capitalismo y semiosis, y por el otro lado, emociones. ¿Sí? Y es un texto de un autor argentino, J.P. Sui. Sui es el seudónimo de Juan Pablo Ringelheim, un intelectual, investigador, docente y escritor, novelista argentino. Es también docente de esta casa, de la Universidad Nacional de Quilmes, pero creo que solo en su modalidad virtual. Bueno, les traigo un texto de un libro, un par de textos de un libro que se llama Corazones Estallados, que de alguna manera, en el que Sui de alguna manera se introduce a pensar los devenires emocionales de nuestra experiencia social de la cultura digital. En la sociedad poshumanista, dice Sui, no se atiende a argumentos racionales, sino a exacerbadas emociones, ¿no? Lo que él trabaja de alguna manera es en una hipótesis, y es que lo que vivimos es un trasvasamiento desde los horizontes de sentido del humanismo de la modernidad al posthumanismo de la cultura digital o de la cultura contemporánea. Y él va a decir, antes éramos una comunidad de lectores racionales y ahora somos una suerte de comunidad Movistar, ¿no? Si lo que antes nos hacía estar juntos, lo que creaba los lazos comunitarios en el humanismo era la lectoescritura, los libros canónicos, nos unían, digamos, fuertes lazos creados en eso. Eso se ha ido históricamente reduciendo los lazos sociológicamente, los lazos sociales siempre están amenazados, ¿sí? Siempre son frágiles, pero a lo que va Sui es a decir, bueno, lo que han surgido son esferas de inclusivas más pequeñas, evanescentes, inclusivas pero efímeras, comunidades de
primero de televidentes, de consumidores, ahora de usuarios de redes. Hay un proceso desde la eh, eh, cultura de masas, ahora la cultura digital, eso de construcción, ¿sí?, de lazos más evanescentes, la condición efímera de comunidades, dice Sui, genera una sensación de pertenencia débil y de identidad evanescente. Él dice que el lazo emocional, el lazo poshumanista, el lazo contemporáneo, lo que nos une es un lazo emocional. ¿Mm? De alguna manera, si bien la lectoescritura sigue siendo central para la construcción de nuestros lazos sociales, en este sentido de que de ideas tales como que la escritura modela la conciencia, del que nos... Bueno, lo que cambia, dice, es que WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, toda la serie del ecosistema en la cual nosotros leemos, ¿sí?, porque estas no son sino plataformas de lectoescritura, de alguna manera ya abandonan la lógica de la secuencia horizontal constructiva, y lo que suponen es una lectura vertical entre unidades de sentido, de arriba y abajo, siguiendo un timeline, que es una lectura breve basada no en una crítica racional, no en el avance de la construcción de argumentos, sino en reacciones emocionales, convulsiones emocionales, dice Stuy. El lazo poshumano, dice, es un lazo de excitación, de estrés, de odio, de miedo, también de amor, de pasiones muy fuertes. Dice, los aglutinantes sociales, hoy por hoy, aquello que nos mantiene unidos, son estas convulsiones emocionales. Esas convulsiones emocionales que nos capturan en los monotemas que nos propone la red. La contracara de esto es de alguna manera algo que vamos a trabajar en nuestra próxima clase, como un fenómeno difícil de sobrellevar, que la contracara de esta es la imposibilidad social y técnica de la desconexión. Estamos capturados en la conexión o en una suerte de conectividad total, aun cuando no estemos conectados. Vivimos en esa suerte de trama de conexiones, ¿sí?, aun cuando nosotros podamos, no sé, habernos ido de todas las redes sociales, intentar utilizar lo menos posible el teléfono, hacer cualquiera de esas cosas. Bueno, el monotema de la red, o las temáticas de la red, o esta convulsión emocional a la que nos propone, ¿sí?, hace imposible la desconexión. No quiero adelantarme, porque la clase que viene vamos a trabajar específicamente sobre todo lo que podemos hacer, o todo lo que significa desconectarse como casi una actividad o una propuesta, si se quiere, subversiva, o que subvierte el orden establecido por la cultura digital. Como conjura de cualquier posibilidad de desconexión, lo que aparece acompañando y manteniendo esta suerte de sobresalto emocional en el que nos sostiene todo el tiempo el régimen comunicacional, dice Sui, lo que hay es una suerte de régimen de electrocución informativa. Dice, el poshumano detesta las dudas, no quiere elegir. Entonces decide por algoritmo, decide por encuestas de Instagram, ¿sí? Lo que hacemos es una sesión, o lo que se hace en el régimen poshumano es una sesión creciente de tu voluntad, y entonces se transita lo social en un régimen, dice Zoe, de gubernamentalidad, gubernamentalidad algorítmica. Donde no decidimos, sino que nos entregamos al ritmo de la decisión del algoritmo. La visión de Sui es una visión, en algunos casos, un poco oscura, si se quiere, pero que no deja de obligarnos a posar la mirada en aquellos aspectos
más insidiosos de la cultura digital. De alguna manera tiene, para los efectos o para los intereses de este curso, una fuerte, o nos hace una fuerte demanda de perspectiva sociológica, ¿sí? De perspectiva desnaturalizadora. Desnaturalizar aquellas cuestiones que muchas veces con las que convivimos de manera naturalizada. Desnaturalizar lo obvio, la obviedad de la cultura digital, aquello a lo que nos lleva. Las y los invito a leer el texto de Sui con este sentido. A entregarse a la molestia que nos puede suponer, a la incomodidad que nos puede suponer. En algún punto, en algún momento, nos vamos a reconocer en aquellas cuestiones que Sui está criticando. Reconocer allí nuestras propias prácticas y las prácticas de quienes nos rodean y las prácticas sociales en las que vivimos es un buen paso para aquellos que, como ustedes y yo, nos interesa tener algún grado mayor de reflexividad sobre que alimente nuestra práctica artística, nuestra práctica profesional o lo que sea, pero algún grado mayor de reflexibilidad sobre y de reflexión sobre la práctica social, sobre los regímenes sociales, sobre la cultura en la que vivimos y convivimos.